Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la semana sería número 6 de lo que es seguridad de red y nube. El día de hoy vamos a estar desarrollando lo que son las políticas de seguridad y el cumplimiento de los mismos. Entonces, en honor al tiempo, vamos a iniciar la clase. Vamos a dar un poco de teoría y vamos a ver también algunas prácticas. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Bueno, eh, básicamente lo que son las políticas de seguridad, o sea, o sea, es algo fundamental que tenemos que tener en las instituciones, sobre el cual podamos basarnos, sobre estas políticas podemos basarnos y respaldarnos cuando aplicamos algo, como por ejemplo política de contraseña. Muchas veces, si queremos activar, eh, no sé, contraseña doble factor, por ejemplo, lo ideal sería que haya una política en donde eh, se tenga especificado de que es una exigencia de la institución, ¿verdad? Entonces, de esa forma más fácilmente se puede implementar en toda la institución y que no sería algo solo de lo que sería la dirección de informática, sino que ya es algo institucional. Pongo como ejemplo nada más. Entonces, todo lo que es protección de datos, contraseñas, permisos, uso de los equipos, los accesos. Lo ideal sería que hayan políticas, o sea, lo ideal sería que estén escritas en las políticas y donde están bien establecidos esos puntos. Entonces, de esa forma también se puede garantizar eh, la implementación de los mismos. Y bueno, básicamente hay algunas definiciones que tenemos que saber. En cuanto a la política de seguridad, por ejemplo, es el conjunto de directrices, o sea, directrices formales que establece cómo se debe proteger los activos de la institución. Entonces, gracias a la política de seguridad, nosotros eh, podemos tener así bien establecido de una manera formal cómo vamos a proteger nuestros activos en cuanto o sea, puede ser activo digital, puede ser físico también, por ejemplo, el acceso al centro de datos, manipulación de equipos como routers, switches, uso de las computadoras. Entonces, eh, lo ideal sería que esté todo especificado o por lo menos empezar de algunos puntos. Uno de los puntos más importantes, por ejemplo, son las contraseñas, por eso justamente mencioné eso. Muchas veces las contraseñas, eh, aunque le pongamos una contraseña fuerte, que tenga 12 caracteres, 8 o 12 caracteres, que tenga números, letras, muchas veces ya es insuficiente eso y necesitamos doble factor, por ejemplo. Entonces, nosotros en nuestra política podemos establecer de que en todos los sistemas que permite el doble factor, que están obligados a activar. Porque muchas veces lo que pasa en lo que es seguridad, no importa si está forma en el data center, en la nube o de donde sea, muchas veces se accede a una cuenta válida de un sistema y a partir de ahí va escalando los privilegios. Entonces,
las capacitaciones a a los personales, a los funcionarios de la institución a nivel de ciberseguridad es súper importante. Por eso se suele decir que el eslabón más débil en la ciberseguridad suele ser los usuarios. Bueno. Entonces, hay también, en cuanto al objetivo, el objetivo principal en las políticas de seguridad es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, eso ya vamos a ver enseguida qué son, o sea, qué significa cada uno de esos puntos. Siempre escuchamos confidencialidad, escuchamos lo que es la integridad y también la disponibilidad, pero muchas veces no diferenciamos bien qué es cada uno de esos. Entonces, eh, bueno, y también la importancia, implementar políticas de seguridad robusta es crucial para reducir los riesgos de seguridad, cumplir con las regulaciones y aumentar la confianza de clientes y usuarios. Entonces, eso es súper importante. Entonces acá tenemos lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Básicamente, la confidencialidad se refiere a que los datos, o sea, la información sea accesible solo por los que están autorizados a tener acceso. O sea, que no sea accesible por cualquiera. Esto implica proteger la información de acceso no autorizado, divulgación o robo, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa cifra la base de datos del cliente para que solo los empleados autorizados con la clave de cifrado puedan acceder a la información. Entonces, básicamente se refiere a que eh, solamente la persona autorizada tenga acceso a los datos al cual corresponde. En cuanto a la integridad, se refiere a que los usuarios, o sea, no es que los usuarios, sino que la información no esté modificada, que esté íntegro. O sea, que no se haya modificado ni por el camino ni en la base de datos. Entonces garantiza que la información se mantenga precisa y completa, sin modificaciones no autorizadas. Entonces, eh, por ejemplo, si guardamos un documento que esté tal cual como guardamos y que no tenga modificaciones. Entonces, un sistema de registro de transacción financiera utiliza suma de verificación para detectar las alteraciones no autorizadas en los datos de las transacciones. Suma de verificación se refiere a una estrategia en donde técnicamente eh, o sea, hay una forma técnica de comprobar de que el documento el documento o los datos fueron modificados. Por ejemplo, una forma de verificar, por ejemplo, es antes de enviar, en caso de envío de datos, antes de enviar un dato, vamos a suponer un PDF, se le hace un hash al PDF. Entonces se envía el PDF con el hash del documento. Llega a destino y la computadora vuelve a hacer un hash de ese documento y compara con lo que se envió aquí. Entonces, si la comparación o sea, coincide, entonces es íntegro. Si una letra, un bit se modifica en ese archivo, el hash que se va a generar va a ser totalmente diferente. Entonces, es súper importante realizar eh, o sea, esta comprobación. Obviamente que normalmente esas verificaciones se realizan por debajo. Para nosotros, los usuarios, normalmente no nos damos cuenta de eso.
En cuanto a lo que es la disponibilidad, se refiere a que los sistemas estén siempre disponibles para los usuarios legítimos. O sea, sí, para los usuarios legítimos que no sea que cuando alguien te ataca, por ejemplo, cuando alguien ataca, normalmente ataca una página web, normalmente la página web le responde y luego eh, hacen miles de peticiones, así como las pruebas que hicimos la vez pasada. Hacen miles de peticiones, le responden, pero luego empieza ya a saturar. Y entonces lo que pasa es que una vez que se satura, eh, los usuarios legítimos ya no pueden, eh, ya no le responde, entonces no hay disponibilidad. Aquí, por ejemplo, pone un ejemplo. Un sitio web de comercio electrónico utiliza servidores redundantes para garantizar que el sitio web permanezca en línea y disponible para los clientes, incluso si uno de los servidores falla. Entonces, ese otro tipo de disponibilidad que muchas veces el servidor físico puede fallar. Entonces, al tener dos, al tener dos servidores, el otro le reemplaza. Bueno, en cuanto a las políticas de seguridad, tenemos que tener el alcance, identificar qué activos y procesos cubre la política, cubre la política, estableciendo los límites y objetivos claros del sistema. Entonces, básicamente las políticas identifica qué activos cubre la política, vamos a poner contraseñas, entonces, bueno, cubre lo que es contraseñas. El rol de responsabilidad define quiénes son los responsables, define funciones específicas de administradores de red, usuarios, auditores. En caso de las políticas de contraseña, eh, podría, eh, podría ser eh, para todos los usuarios, para los responsables. En caso de los servidores, tal vez los administradores de servidores. En caso de las contraseñas de las máquinas personales, sería ya cada usuario. Clasificación de la información establece categorías como pública, confidencial, sensible. Entonces se clasifica la información. Control de acceso especifica los permisos de usuario y mecanismos de autenticación necesarios para acceder a los recursos. Entonces, ahí se especifica cómo se van a autenticar para acceder a los recursos. Rol y responsabilidad en la seguridad. Entonces, en lo que es la seguridad, están los administradores de red, que son los responsables de la implementación de políticas de seguridad, configuración firewall, gestión, gestión, actualización y monitoreo de la red en busca de amenazas. Los usuarios deben cumplir con las normas establecidas como el uso adecuado de las contraseñas. Entonces, los usuarios tienen cierta responsabilidad, los administradores de red tienen otra responsabilidad y los auditores verifican la adherencia a la política si realmente se está cumpliendo las políticas de seguridad mediante las evaluaciones periódicas. Bueno, hablando de permisos y roles, ya que estamos hablando de lo que es la confidencialidad, vamos a hacer una pequeña práctica con lo que son los permisos y los roles Linux, en donde se define quiénes van a poder ver, escribir
o ejecutar ciertos archivos. Entonces, normalmente a nivel de servidores se suele tener acceso puede ser por uno o varios usuarios, muchas veces varias personas. Sin embargo, cada uno debe tener los permisos correspondientes. Para eso, en caso de Linux, suele haber varias formas de administrar el tema de los permisos y roles. Por ejemplo, a través del comando chmod, chown, chgroup y bueno, ya dependiendo, eh, bueno, ya eso depende de cada uno con qué comando realizar los ajustes. En cuanto a las configuraciones, y, configurar roles y privilegios mediante el uso de grupo y gestionar eficientemente los permisos. Bueno, entonces para eso vamos a usar una máquina virtual. Vamos a ver un ratito. Yo aquí ya tengo preparado en VirtualBox. Entonces voy a darle iniciar aquí. Este es la máquina que les compartí para poder realizar la práctica. Entonces, voy a iniciar esta máquina para hacer las pruebas. Ratito, está iniciando aquí la máquina. Vamos, vamos a ver su IP y vamos a acceder por vía UTI al servidor. Acuérdense que a través de una conexión, el puerto 22, podemos tener acceso remoto al equipo. A remoto y cifrado. Acuérdense que las conexiones SSH están cifradas, así que aunque alguien pueda interceptar un tráfico SSH, y, o sea, no va a poder descifrar lo que se está transmitiendo ya que todo está codificado. Entonces, eh, vamos a ver aquí el IP para poder conectarnos. Sería 198. Aquí básicamente cuando nos conectamos de esta manera, no importa si esta máquina virtual está de forma local, si está en la nube, si está en cualquier parte del mundo, a través de esta conexión SSH podremos conectarnos. Pero acuérdense que en ese caso las IPs, o sea, los números IPs, tienen que ser una IP pública o si es que nos conectamos a una VPN, podría ser privado también. Entonces me conecto a la máquina. Este sería Linux. Linux. Bueno, eh, vamos a pasar en lo que es eh, modo privilegiado, sudo su Linux. Ahí estamos como root, podemos leer, escribir, ejecutar lo que sea. Con el usuario root en Linux básicamente se puede hacer cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Eh, bueno, entonces,
Vamos a crear aquí vamos a crear una carpeta, roles, permisos. No, mkdir. Vamos a alzar aquí. No es mkdir lo que hace es crear un directorio. Fíjense, yo estoy como root, estoy en el home de Linux. Bueno, cd, entro dentro de la carpeta, estoy aquí dentro de home, Linux, este sería el directorio, es como una carpeta home, dentro está Linux y dentro está roles permisos. Aquí vamos a crear dos archivos, fíjense, dos archivos. Y vamos a crear una subcarpeta. Y vamos a ver aquí eh, los permisos que tiene. ls-la. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Yo estoy acá dentro de lo que es roles permisos. Acá lo que recién creamos son estos dos archivos, archivo uno, archivo 2. Y también aquí subcarpeta. De entrada lo que estamos viendo aquí es que esto significa básicamente lectura, la R de write y la X de ejecución. Esta X, más o menos así. Así como está estos archivos que creamos, el dueño, que es el root, usuario root, grupo root, tiene permiso de lectura, escritura. El, el, el que está, el usuario, cualquier otro usuario tiene solamente permiso de lectura, no tiene permiso de escritura ni ejecución. Y todo el resto que tampoco está dentro del grupo root tiene permiso solamente solamente de lectura. Bueno, entonces eso es lo que muestra aquí. Vamos a ver, voy a poner aquí en Google para ver permisos de archivos en Linux. Va a ver si encontramos una imagen. Aquí está. Aquí se puede apreciar mejor. Este tipo de archivo, en este caso, es un archivo, eh, no es un directorio. En caso de que sea un directorio como su carpeta, aparece una D. Acá dice permiso del propietario, permiso del grupo y permiso de otros. Entonces, eh, básicamente eso es lo que significa. Y a ver qué más podemos sacar de eso. Vamos por partes. Aquí, así como está, el, el propietario tiene lectura y escritura, no tiene ejecución, y el resto tiene lectura y lectura. En caso de la carpeta, el propietario tiene lectura, escritura y ejecución, y el resto, o sea, el grupo tiene lectura, ejecución
no tiene escritura y lectura y ejecución. Bueno, entonces, eh, si yo estoy como usuario Linux, por ejemplo, no voy a poder escribir dentro de esta carpeta, archivo. Vamos a probar. Yo estoy como root ahora, le voy a dar exit. Ahora estoy como Linux, un usuario que entra dentro de lo que es otros. Solo lectura. ls, cd, roles permisos, ls. Si yo quiero editar archivo 1, fíjense acá, dice lo TXT, no es de escritura, díselo. Si yo escribo, no voy a poder guardar esto, no tengo permiso. Entonces, vamos a ver, dentro de la subcarpeta, touch, archivo 3, no tengo permiso, entonces solo puedo ver, no puedo escribir. Bueno, aquí se puede ver justamente usuario, grupo, usuario, grupos y aquí me faltan otros. Bueno, también existen números para poder representar eso. Por eso seguramente ustedes a veces escuchan el famoso 777, por ejemplo, y queremos saber de repente de dónde viene. Y vamos a ver hoy. A ver, entonces vamos a ver aquí en internet. A ver de esto y se puede ver mejor. Lectura, escritura, ejecución. Eso significa 7. Entonces, si yo pongo 777, lo que significa es que todos van a tener lectura, escritura y ejecución. Cada uno va a hacer lo que quiere. En este caso, según el ejemplo, es 755. El dueño puede leer, escribir, hacer lo que quiera. El grupo solo puede leer y ejecutar y otros también, pero no puede escribir. Bueno, entonces, eso significa, ahora vamos a modificar. Modificación usando notación simbólica y octal. O sea, hay varias formas. Lo que yo cuando hago esto es, le estoy quitando permiso de escritura a otros. Por eso dice, oh. Aquí le estoy agregando permiso de ejecución a todos. Vamos a probar. Voy a entrar otra vez como root. Bueno, ls menos lh. Bueno, primero vamos a probar. A ver, este no tiene, luego le vamos a quitar permiso de lectura porque de escritura no tiene, luego. O mejor dicho, primero le vamos a agregar una escritura. Chmod más w archivo 1. Ahí le estoy dando permiso de escritura a todos. El propietario, grupo y otros. Vamos a ver. Eh, algo salió mal. Eh,
Esto parece. Vamos a probar. Ahí sí le agregó. Cuando yo le agregué para quién es, en este caso para otros y para grupos. ¿Verdad? Todos tienen lectura y escritura. Si yo le voy a quitar, en vez del más, le pongo menos. Este sería otros y menos significa quitarle a otros. O sea, aquí esta W se va a desaparecer. Fíjense, ahí desapareció. Bueno, ahora permiso solo para el propietario. El número 7, a ver, acuérdense que esto es lo que significa. 7 es lectura, escritura, ejecución. Y cuando esto es cero, básicamente no tiene permiso de nada. Cero, 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 cero. Entonces, solamente el propietario va a tener permiso. Vamos a probar, por ejemplo, aquí. chmod 700 archivo 1.txt. Ahí, aquí se puede observar que solamente el propietario tiene permiso. Entonces, de esa forma, realizamos los ajustes realizamos los ajustes para lo que es son los archivos, los permisos. Esto es súper importante cuando estamos trabajando con servidores para que cualquiera no tenga acceso o pueda modificar estos archivos. Esto sería ya la práctica, estamos realizando ya la práctica uno que son prácticas puntuadas. Bueno, entonces, eh, ahora, ahora vamos a agregar usuarios y grupos. Entonces, eh, vamos a volver a la raíz. A ver, vamos a ver si puedo. Eh, Ahí vamos. Add user, usuario, usuario 01. Bueno, se agregó lo que es usuario 01. Ahora le vamos a asignar a un grupo, group, grupo 1. Entonces, creo lo que es el grupo 1. Ahora voy a asignar el usuario. Esta es la forma de agregar un usuario a un grupo. Acuérdense que los permisos son por usuario, por grupo y otro. Muchas veces, por ejemplo, necesitamos que dos, tres personas tengan acceso, tengan permiso, pero el resto no. Entonces, como el dueño puede ser solo uno, entonces por esa razón muchas veces necesitamos crear grupos y asignar los usuarios a los grupos para poder dar permiso sobre los grupos. Usermod -AG, eh, grupo 1, usuario 1.
Entonces, ahí le asigné al grupo. Aquí yo le estoy diciendo que el archivo uno home, Linux, a ver, roles y permisos. Aquí tenemos archivo uno. Le vamos a decir que el usuario uno va a ser el propietario. Shown sería usuario uno, dos puntos, grupo uno. El usuario uno va a ser propietario eh, del grupo uno y sobre lo que es archivo 1.txt. S-H. Entonces ahí dice que este archivo puede ser accedido por lo que es el usuario uno del grupo uno. O sea, todos los que están en el grupo uno básicamente es el dueño de este. Y aquí le podemos cambiar también la subcarpeta. Acá dice, aquí solamente se cambió el grupo. El dueño sigue siendo root, pero no el grupo. Entonces, eh, esa sería una de las prácticas. Permiso recursivo. Si yo quiero dar permiso, por ejemplo, chmod -r, yo quiero que todos tengan 755. Aquí vamos, roles permiso. Si yo entro dentro de roles permiso, fíjense, todos tienen 7. 7 sería RWX y 5 sería RX. Permiso recursivo. Bueno, establecer herencia sobre grupos. A ver. Y bueno, básicamente esto asegura que los archivos creados heredan el grupo del directorio. Entonces todo lo que se crea dentro hereda el grupo. Bueno, las pruebas finales. Su, cuando yo hago su usuario uno, estoy pasando a ser el usuario uno. CD, bueno, ya estoy lo dentro de roles permiso. Yo hago touch test.txt, no tengo permiso, mkdir, test, dir, m, no tengo permiso. Entonces, para poder tener en cuenta. Bueno, básicamente esta pequeña práctica es más para comprender cómo funcionan los archivos eh, con los permisos correspondientes. Tener en cuenta que a nivel de servidores es súper importante. Muchas veces los servidores se tienen acceso varias personas con diferentes funciones, así que solo algunos deben tener acceso a cierta parte de estos archivos. Entonces, eh, entonces de esta forma se puede restringir. Muchas veces, por ejemplo,
queremos que una sola persona tenga acceso de escritura en una carpeta específica, entonces con estos comandos se puede implementar fácilmente. Entonces, básicamente hay que realizar la práctica con algunos screens y levantar los resultados en la plataforma, así como solemos hacer. Bueno, en cuanto a la información, siempre hay que clasificar, tener bien organizado en lo que es sensible, confidencial, público, para poder trabajar sobre eso. Entonces, eh, sensible sería máximo nivel de protección, confidencial sería datos internos con acceso limitado a ciertos empleados. Entonces, y pública la información eh, que puede ser compartida. En cuanto a los controles de acceso, la primera línea de defensa, por ejemplo, es el multifactor. Implementa múltiples capas de verificación como contraseñas, tokens, datos biométricos para fortalecer la seguridad de las cuentas. Entonces, luego esta gestión de identidad centralizar la administración de usuario y permiso, facilitando la aplicación y principio del menor privilegio. Básicamente lo que significa eso es otorga a los usuarios solo los permisos mínimos necesarios para realizar sus tareas. Bueno, en cuanto a lo que es multifactor, acuérdense que es algo muy importante, vuelvo a recalcar, activen especialmente en el correo, porque muchas veces tenemos el famoso correo de recuperación de contraseña. Si es que alguien ya tiene acceso a ese correo, eh, bueno, cualquiera puede olvidé mi contraseña en un sistema y la nueva contraseña se va al correo. Ahí yo obtengo la contraseña y ya puedo acceder fácilmente al sistema. Entonces, eh, especialmente el correo es muy importante. Manejo de incidentes de seguridad, utilización de herramientas de monitoreo, quizás algunos de los pasos, para identificar rápidamente posibles violaciones de seguridad, contención, acción inmediata para limitar el impacto del incidente y prevenir daños adicionales. eh, Investigación, análisis detallado del incidente para determinar su alcance y origen, y la recuperación, restauración de sistema y datos afectados, implementando medidas para prevenir incidentes. Tipos de política de seguridad. Están las políticas de uso, normas de uso de los recursos informáticos, las políticas de contraseñas, que generalmente indica lo que es la longitud, la complejidad, la renovación de contraseña, las políticas de respaldo y recuperación, cuáles son los pasos para los respaldos y la recuperación de datos, la política de conexión remota, cuáles son las condiciones para realizar las conexiones remotas, o sea, puede haber varios tipos de políticas. Bueno. Política de uso aceptable, guía para el comportamiento digital, cómo, cómo se debe utilizar los recursos corporativos, manejo de datos sensibles, comportamiento en línea, consecuencia del incumplimiento, qué pasa si no se cumplen las políticas. Bueno, vamos a un receso de 5 minutos y volvemos. Entonces, eh, voy a parar un ratito la grabación y continuamos. ¿Eh?
Bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, estamos aquí en lo que son las políticas de contraseñas. El, básicamente es la primera línea de defensa. Bueno, algo que hay que tener mucho en cuenta es la complejidad de la contraseña, mínimo 12 caracteres. Tiene que tener combinación mayúscula, minúscula y símbolos y evitar información personal. Básicamente eso es porque hay software que permite hacer pruebas, permite, eh, permite hacer fuerza bruta. Entonces, con 12 caracteres va a tardar demasiado para poder hacer todas esas combinaciones. Y más todavía si se combina lo que es mayúsculas, minúsculas, números, porque generalmente cuando se hacen las pruebas tiene cierta lógica. Tipo, primero toditos los caracteres mayúsculas, luego los minúsculas, luego empieza los símbolos y tardaría bastante. Por lo menos para las máquinas tradicionales, para los servidores tradicionales, aunque más potente sea, va a tardar demasiado tiempo, años, para para poder encontrar la contraseña. Podría ser tantos años que podría decir que no va a encontrar, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que actualmente también se está lanzando, o sea, de a poco va saliendo lo que son las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas tienen una particularidad de que la velocidad con que pueden hacer las pruebas es mucho más alta que las computadoras tradicionales y romper las contraseñas, básicamente de esta complejidad, sería posible. Por esa razón, para cuando salga efectivamente las computadoras cuánticas, ya se han preparado las codificaciones que se le dice postcuántica. Entonces, de a poco ya se va implementando esos tipos de codificaciones ya en las computadoras tradicionales para que cuando se migre a las computadoras cuánticas no tengan ese problema. Por el momento, este tipo de contraseñas sigue siendo válidas. También hay que cambiar con ciertos periodos, no reutilizar las últimas 5 contraseñas y bloqueo de cuenta tras 5 intentos. Entonces, eh, bueno, ese por un lado. Luego, lo que es el doble factor también es súper importante porque muchas veces, aunque tengamos contraseñas fuertes, al si tenemos malware la computadora, el malware puede capturar nuestra contraseña e igual, aunque más compleja sea, igual va a poder obtener. Por esa razón es muy importante tener lo que es el doble factor de autenticación para que aunque tenga la contraseña no pueda acceder porque le va a pedir el segundo factor que sería lo que envía en el teléfono o en el correo. Bueno. Eh, continuamos en cuanto a lo que es las prácticas, o sea, la práctica de contraseña segura en Linux. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Básicamente, a ver, un ratito. Aquí en la plataforma
Estoy mirando para tener un orden nada más. Estamos en la semana 6, permiso roles ya hicimos. Aquí tenemos política de contraseña para poder seguir eh, de una forma más ordenada los pasos que vamos a hacer. Entonces, básicamente, el objetivo es configurar el acceso a SSH a un servidor Linux para reforzar la seguridad mediante política de contraseña como bloqueo de inicio de sesión con root y la implementación del requisito de contraseñas. Bueno, primeramente, bueno, vamos a acceder al servidor, ya estamos aquí dentro. Voy a hacer otra vez sudo su o exit. Ahí estoy como root. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer una copia de lo que es etc ssh punto conf a, eh, a la misma dirección etc ssh hd.conf.backup. No SD, cp tiene que ser, que significa copiar. Es hacer una copia de respaldo. Acuérdense siempre de tener una copia antes de hacer ajustes, especialmente de este tipo. Entonces, si algo sale mal, le reemplaza nuevamente con las configuraciones que ya se tiene. Entonces, vamos a editar este archivo, el archivo de configuración del SSH para poder aumentar la seguridad. Básicamente, lo que le vamos a deshabilitar es que el root tenga permiso de acceso vía SSH. Entonces, nosotros vamos a buscar una línea que dice Permit Root Login. Aquí le vamos a poner esto. Vamos a darle a buscar. Vamos a ver. Voy a agrandar esto. Aquí dice Permit Root Login. Y le vamos a poner no. No le vamos a permitir el acceso. Asegurar que solo permita autenticación con control. Asegurar que esta línea esté configurada. Eh, ah, También hay otra línea que es Password Authentication. Password Authentication. Yes. Solamente con password. Password Authentication. Yes. Ahí le habilitamos solamente con password. Y bueno, ese por un lado. Para que esto tenga efecto, hay que reiniciar el servicio SSH. Bueno, ya enseguida vamos a hacerlo eso. Ahora vamos a configurar una política de contraseña para que nos exija que sea mínimo 12 caracteres. Requiere tres tipos de símbolos, letras, números, símbolos. No se repite dos veces los caracteres iguales, requiere al menos cuatro caracteres diferentes. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es PQ Quality y que le vamos a instalar por defecto, no suele traer.
Entonces, aunque ya tenía instalado, vamos a copiar esto, vamos a editar y bueno, tiene una configuración por defecto. eh, entonces, le vamos a copiar directamente esto. Copiar. Entonces, mínimo 12 requiere al menos 3 tipos de carácter, no permite más de 2 caracteres consecutivos y requiere al menos 4 contraseñas, requiere al menos 4 caracteres diferentes de la contraseña anterior que no sea similar. Se guarda y se reinicia el servicio SSH. Bueno, entonces, primero, eh, bueno, passwd root, eh, root le voy a poner, mira acá ya dice al menos 12 caracteres, le voy a poner cualquier otra cosa, no coincide, le voy a poner uno, le voy a agregar exactamente 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí dice la contraseña tiene al menos 3 clases de caracteres, debe tener. Entonces, fíjense cómo está teniendo efecto ya esto. Entonces, para tener en cuenta, mínimo 3, no tiene que repetir 2 veces. Y bueno, eso es a la hora de cambiar, ya está restringiendo esto. Eso sería la segunda prueba. Luego, bloqueo tras varios intentos. Entonces, si alguien intenta varias veces con con esta herramienta que se llama File to BAM, podremos proteger. Bueno, ahí instalamos todo. Vamos a editar este archivo y vamos a buscar la configuración SSHD. Aquí está. Vamos a ver si no hay otro más. Aquí. Bueno, aquí, a ver, otro más. Vamos a ver qué dice. Enable True Max en la prueba máxima 5 veces y 60 segundos. O sea, 5 veces se intenta. Y si es que no logra acceder, entonces le va a banear por 60 minutos. Bueno, entonces esto no solo sirve para lo que es SSH, también sirve para, por ejemplo, aquí hay Apache y otros más. Bueno,
Bueno, entonces, este le agregamos aquí, le damos guardar y bueno, ahora vamos a hacer la prueba para hacer que funcione esto. Vamos a probar acceder 5 veces y ahí nos tiene que bloquear. Voy a abrir otro, a ver, 192, 168, 198. Acá le voy a poner Linux y voy a errar a propósito. Uno, dos, tres, cuatro, y ahí ya me bloqueó. A ver, uno más, 5 veces era. A ver, a ver, aquí. Parece que ya bloqueó aquí. Aquí también bloqueó. Fíjense, bloqueó totalmente. Aunque más enter yo le dé ahí, no funciona. Aquí se cortó también. Yo le doy restar y no pasa absolutamente nada. Bueno, eso es porque efectivamente está funcionando estas pruebas. Bueno, entonces, básicamente esas son las pruebas que tienen que hacer. Y, hacer estas pruebas, hacer un screen de las pruebas y presentar así como siempre. Bueno, esta sería la práctica número 2. Lo que estuvimos haciendo es lo que está aquí en la presentación, hasta aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son las políticas de respaldo y recuperación y para asegurar la continuidad de negocio. Respaldo. En cuanto a los respaldos de datos, acuérdense que esto es súper importante. Imagínense eh, que se le infecte, o sea, que le agarre algún ransomware. Y bueno, eh, es la única forma de recuperarse a través de los respaldos. Ahora, acuérdense que el ransomware lo que hace es codificar todo lo que tienen y te piden dinero a cambio. Si no le pagas, no te decodifica y si le pagas, si tenés suerte, tal vez te envíe la contraseña. Y si no, no hay caso. Bueno, entonces, lo ideal sería tener 3 niveles de respaldo, uno de forma local, otro local en el data center, otro dentro de la institución y otro en la nube, o mejor dicho, fuera de la institución. Fuera de la institución inclusive, podría ser, lo ideal sería en otro país inclusive, por las siguientes razones. El primero, de forma local, es para recuperarse rápidamente en caso de alguna falla. Entonces, desde el propio servidor del data center ya se tiene el respaldo, una recuperación rápida. En caso de que haya falla física en los equipos de data center o tal vez un incendio del data center tiene dentro de la institución. Y en caso de que haya un catástrofe como tal vez terremoto, si bien aquí en Paraguay no existe, nunca sucedió eso, podría ser inundación o incendio total. Entonces, si tiene un respaldo fuera, eh, idealmente, como les dije, en la nube. En cuanto a a la frecuencia, hay varias clases de respaldo. Hay algunos
que se necesita que sea diario, otro que sea semanal, mensual, y hay que hacer siempre las pruebas de recuperación. Muchas veces nosotros hacemos las copias, pero no probamos. Entonces, tenemos que hacer las pruebas de recuperación. Bueno, entonces, vamos a continuar. En cuanto a la conexión remota, es súper importante trabajar eh, de forma segura, remotamente. Siempre cuando van a trabajar de forma remota es ideal que, utilicen VPN. En la VPN, eh, cuando se utiliza VPN se suele tener todo codificado. Las conexiones están codificados, están cifrados, tienen básicamente todas las medidas de seguridad. Como ya les comenté, lo que es la autenticación doble factor siempre hay que tener activo. Están los dispositivos aprobados también por la institución y monitoreo de sesiones. Política de actualizaciones, hay que mantener los parches de actualización al día. La planificación se programa la planificación de parches críticos dentro de los 72 horas posterior a su lanzamiento. Las actualizaciones se aplican de forma escalonada, comenzando de los sistemas no críticos. Entonces se verifican pruebas post actualización. Acuérdense bien también que la actualización es algo que tiene que tener mucho en cuenta. O sea, no es hacer un update nomás cuando los sistemas ya están en producción. Muchas veces cuando se actualiza por completo el sistema, a veces falla posterior a la actualización debido a que se actualizan también ciertas librerías y eso muchas veces no le gusta a las aplicaciones. Entonces, eh, hay que hacer un snap, hay que hacer unas pruebas, unas copias, actualizar eso y, eh, y probar después, ¿verdad? Si funciona, entonces se continúa, si no, se vuelve atrás y se planifica la actualización de otra forma. Bueno, en cuanto a las normativas y regulaciones, básicamente hay varias normativas y regulaciones a nivel de lo que es ciberseguridad. Está la ISO 27001, eh, están lo que son las normativas sobre los datos personales, las buenas prácticas de la seguridad de la información, que es el SysControl, por ejemplo, es algo súper importante que tenemos que saber. Básicamente el SysControl es un conjunto priorizado de acciones para mitigar los ataques cibernéticos más comunes, incluye 18 controles fundamentales. Entonces hay el SysControl, a ver, eh, le voy a mostrar lo que es el SysControl. Voy a poner aquí en internet, SysControl es SYS.
Básicamente, a ver, ¿qué significa syscontrol? Ciberseguridad. Bueno, básicamente son las medidas de seguridad fundamental que ayuda para lograr que ayuda, o sea, que son las buenas prácticas de seguridad. Vamos a ver, yo creo que puse un enlace. Vamos a ver si puse un enlace aquí. Aquí está. Aquí está en la plataforma. Tenemos controles críticos de ciberseguridad y estrategia nacional. Vamos a ver. Básicamente esto es una, solución donde aprueban la utilización de lo que es syscontrol a nivel país. Entonces, por ejemplo, a nivel de inventario y control de hardware, así dice, eh, utilizar herramientas de descubrimiento de activo, ¿verdad? Utilice herramientas de descubrimiento de activo para identificar equipos conectados a la red de una organización y actualizar los inventarios de activos. Entonces, la institución tiene o no tiene eso. Entonces, básicamente eso es lo que dice. Si no tiene, hay que ver cómo poder tener. Identificar herramientas de descubrimiento pasivo. Utilice herramientas de descubrimiento pasivo para identificar. Uno es activo y otro es pasivo. Activo básicamente se refiere a una herramienta que pueda escanear de forma automática y pueda recolectar todos los datos, o sea, recolectar para poder hacer la identificación de lo que se tiene. Pasivo es cuando nosotros ejecutamos alguna herramienta. Eh, Utilizar DHCP login para actualizar inventario de activo. Se puede utilizar algún logs. Mantener inventario de activo detallado. Mantener la información de activo actualizado. Gestionar todo lo que es activo. Luego, eh, te tiene inventario de software. Entonces aquí hablamos de software. Hace rato estábamos hablando de hardware. Todo lo que es software. Luego dice procedimientos y herramientas. Gestión continua de vulnerabilidad. Ejecutar herramientas de escaneo de vulnerabilidades. ¿Con qué herramientas? Realizar análisis de vulnerabilidades autenticados. Proteger las cuentas dedicadas. Implementar herramientas de gestión automatizadas. Bueno, entonces de esa forma el syscontrol dice uso controlado de privilegio administrativo, el control número 4. Mantener un inventario de cuenta administrativa. Tenemos que saber quiénes tienen cuenta administrativa, quiénes no. Cambiar la contraseña por defecto, asegurar el uso. Entonces, aquí pone la descripción y así sucesivamente. Hay una serie de controles que se tiene que se debería cumplir para tener un ambiente seguro en el área de ciberseguridad. Los procedimientos y las herramientas, a ver, vamos a ver aquí. Configuración segura de hardware y software en dispositivos móviles, computadoras portátiles. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta? Establecer configuraciones seguras, mantener imagen, almacenar imágenes maestras de forma segura.
Procedimientos y herramientas, mantenimiento, monitoreo, análisis de logs, la auditoría, entonces hay que tener los logs. Acuérdense que están, por ejemplo, el famoso syslogs. Muchas veces nosotros, aunque generemos los logs, nos acostumbramos a guardar en el propio servidor. Pero ¿qué pasa si alguien entra y borra los logs localmente? Entonces eh, eso lo ideal sería ir enviando algún syslog de tal manera que si se llega a borrar el log se quede en el syslog, ¿verdad? O si se daña el servidor local, entonces se tenga el log de qué es lo que pasó en un servidor remoto. Bueno, de esa forma hay varios controles. A eso se refiere syscontrols. Luego está el NIST Cybersecurity Framework, que es marco de trabajo para mejorar la seguridad. O WASP Top 10, lista de vulnerabilidad de seguridad más crítica de las aplicaciones web y algunas ISOs. Entonces, el cumplimiento en realidad no solo son multas, sino que muchas veces no cumplir con las recomendaciones de seguridad puede llevar a sanciones económicas, daños, interrupción de negocio, consecuencias legales, o sea, muchísimas cosas. Si se llega a hackear, eliminar datos, es mucho más que pagar nada más. Entonces, la implementación de una política de seguridad es algo continuo. Hay que tener que realizar la evaluación inicial, definir las políticas, hay que capacitar, monitoreo y auditoría. En cuanto a la evaluación inicial, comprendiendo el panorama de riesgo, hay que identificar los activos, qué es lo que tenemos, analizar los riesgos, o sea, las amenazas, evaluar las posibles fuentes de riesgo eh, y las vulnerabilidades. Acuérdense que hay diferencia entre lo que es amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas básicamente se refiere a, por ejemplo, riesgo de seguridad física. Eh, Vamos a suponer nuestra conexión, nuestra llave de energía está ahí en la intemperie, cualquiera puede bajar la llave. Eso por una amenaza, ¿verdad? El, el, un funcionario al quien se le desvinculó y fue descontento, entonces eso por ejemplo es una amenaza. Riesgo y la vulnerabilidad básicamente puede ser el sistema, es eh, algo que puede ser explotado, eh, que, eh, que por ejemplo, si un sistema es vulnerable, alguien puede aprovechar esa vulnerabilidad para tener acceso a los sistemas. En cuanto a las políticas, se tiene que tener un equipo multidisciplinario, el lenguaje tiene que ser claro, estructura consistente y hay que revisar constantemente. Y la capacitación en ciberseguridad, la concienciación se debe realizar y bueno, eh, entonces se debe realizar talleres, eh, ciertos talleres, cursos, hay que realizar ciertas comunicaciones, etcétera. Entonces el eslabón más débil de la ciberseguridad suele ser los usuarios por la falta de conocimiento de ciberseguridad. En cuanto al monitoreo, existe monitoreo de red y monitoreo de lo que es de seguridad. Acuérdense que el monitoreo de red te va a decir, monitoreo de red y servidores te puede decir, mira, el uso de procesador, memoria, de las redes, pero no te va a decir la seguridad. No te va a decir, mira, se intentó acceder 100 veces, no tuvo éxito, tal hora se accedió a tal servidor, se apagó, tuvo cierto problema. Sin embargo, implementar el SIEM
Básicamente es un sistema de monitoreo de seguridad que te avisa, o sea, por lo menos te dice que eh, se puede, eh, ya se está probando acceder, esto es vulnerable y bueno, eh, todo lo que es seguridad. eh, el sistema, fulano intentó cambiar muchas veces su contraseña o cambió varias veces. Y bueno, cualquier cosa sospechosa a nivel de ciberseguridad, él siempre avisa puede captar. Lo que hace es análisis de log y lo que es, y posteriormente te presenta de una forma visual. En cuanto a lo que es conexiones remotas, justamente ya habíamos hablado hace rato. Hay que realizar, o sea, hay que conectarse vía VPN, especialmente para los que hacen teletrabajo. En las configuraciones de firewall siempre tiene que estar activo el doble factor y, y bueno, implementar un SIEM para monitorear y registrar las conexiones remotas. Bueno, una actividad práctica que tenemos adicionalmente de los anteriores es uno, leer lo que son los controles críticos eh, y, a ver, elabora un resumen sobre la guía de qué se trata esto y también la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que tiene el MITIC. Entonces, eso está también dentro de la plataforma. Vamos a mirar qué exactamente es. Tenemos aquí la plataforma, Control Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, básicamente, esto es lo que a nivel país se pretende, lo que se pretende para el 2028. Entonces, aquí están las delineaciones generales, el resumen, y bueno, la idea es que puedan mirar por lo menos a grandes rasgos y realizar un resumen de la estrategia nacional de ciberseguridad que tenemos a nivel país para que podamos saber qué es lo que tenemos a nivel nacional y cuáles son las exigencias. Y bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias. Traten de hacer las prácticas. Recuerden que eh, la seguridad es algo transversal en todas las áreas, no es solo en los servidores, en las redes, en la nube, sino que también en el teléfono, en las computadoras personales, ponerle contraseña segura, aplicarle bloqueo, huellas. Básicamente hay que hay que aplicar seguridad por todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, eso es todo. Cualquier consulta pueden realizar ya sea en la plataforma o en el WhatsApp sin problema. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao.